Muy bien, pues buenas noches para todos. Empezamos con la segunda sesión de este curso de verano de astroñoños. Muy ñoños de verdad, estar en vacaciones y todavía estudiando. Hoy nuestro compañero Juan Manuel no está disponible ni esta semana ni la otra, que también es el miércoles. Entonces voy a intentar dictar estas dos sesiones de los conceptos matemáticos que ha preparado Juan Manuel. Entonces, vamos en la sesión número 2. Juan nos contaba la semana pasada, nos invitó a reflexionar sobre lo que significaba medir. Y ahí nos hacía principalmente énfasis en que medir es comparar con algo, ¿sí? Y ese es un elemento o un concepto que lo debemos tener siempre claro. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer Yo estaba haciendo una arepita. como un... Uy, qué rico una arepita. Disculpen. Hoy vamos a ver como la aplicación ya de esos conceptos, pero es importante recordar eso. Siempre que hablamos de medir, tenemos que usar una referencia, una medida. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de medición que nos da Juan Manuel, ¿sí? Como por ejemplo, una distancia, una masa, medir un tiempo, un volumen, etcétera, que son como los elementos básicos que nosotros tenemos que medir en nuestro día a día. Nos decía algo Juan Manuel en la semana anterior que es importante recordarlo, y es hablar de el sistema de unidades, que nosotros usamos en Colombia el sistema internacional, ¿sí? Y nos hablaba de unas unidades fundamentales. Ahorita las vamos a recordar para poder resolver esos problemas matemáticos cuando uno cancela unidades, o luego va y encuentra el resultado numérico, pero no sabe en qué unidad lo tiene que expresar. Juan Manuel nos hizo mucho énfasis en eso, de que los resultados nos tienen que dar no solamente el valor numérico, sino expresando alguna unidad. Bien, entonces, primer criterio o concepto para recordar, medir es comparar con algo. Quizás para los que estuvieron en las clases con Pablo Cuartas, hablamos mucho de un libro muy interesante, que si les interesa lo puedo subir ahí al Classroom, se llama, se me olvidó ahora mismo, El Metro del Mundo. Aquí lo tengo, no sé si están viendo ahí la pantalla, El Metro del Mundo, ¿sí? Que es un texto de literatura científica, no es un texto de estudio, es más literatura, donde cuenta la historia de cómo se midieron y se definieron las unidades métricas. Aquí lo que vemos en esta diapositiva es como el proceso evolutivo de esa medición, solo para contextualizar un poco cómo se ha ido construyendo esas magnitudes, esas dimensiones y esas unidades. Desde, por ejemplo, en el caso del metro, desde cuando en 1792 se definió que un metro era la 10.000.000ª parte del diámetro de la Tierra. ¿Sí? Midieron, perdón, la 10.000.000ª parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, que es lo que vemos acá. Posteriormente, en 1889, ya elaboraron un metro metálico, y al final, ya después en 1960, se tomó una medida diferente, un poco más elaborada, ¿sí? Que es 1.650.763.73 veces. Ojo pues con esto. La longitud de la onda
de onda en el vacío a la radiación naranja del átomo de Krypton 86. O sea, eso fue hasta 1960. Pero esas medidas van evolucionando. ¿Sí? Al final, en 1983, se definió una nueva unidad de medida, una nueva medida, pero ya basado en la velocidad de la luz. ¿Sí? 1 sobre, miren la unidad, 299.792.459 segundos. La distancia que recorre la luz en este intervalo, en 1 sobre 299 millones, es la longitud de 1 metro. La distancia que recorre la luz en esta fracción de segundo. 1 segundo sobre 2 millones, sobre 299 millones. Y esa es el valor que tenemos hoy día del metro. Más allá de un dato interesante por ahora, porque no vamos a entrar a explicar pues cómo se construyó ni por qué sobre la velocidad de la luz. Lo interesante es sencillamente tener la referencia de que esas medidas obedecen a algo. O sea, cuando uno le dicen 1 segundo o 1 metro o 1 kilo, eso tiene una representación. ¿Sí? Eso es lo importante del mensaje en este momento. Eso no es arbitrario, sino que esa referencia con la que uno compara ha sido establecida y aprobada y muy seguramente evolucionada a lo largo del tiempo. También hay otras, como por ejemplo para la masa. ¿Sí? La masa es el decímetro cúbico de agua en el punto de fusión de hielo. 1 decímetro cúbico, esa es la masa. Y 1 kilo, ¿sí? Es la masa de un objeto metálico de platino iridio. Aquí están, ustedes van a encontrar los enlaces aquí en la presentación para que puedan profundizar un poquito más en, si les interesa un poco la historia de cómo se llegaron a estas definiciones, y les recomiendo bastante el librito del Metro del Mundo para poder como profundizar un poquito más en esa historia de cómo se llegaron a estas unidades. No es nuestro objetivo en este curso profundizar en ello, solamente tocarlo tangencialmente para reforzar el concepto de que las diferentes magnitudes, las cosas que nosotros necesitamos medir, están organizadas, ¿sí? En unas magnitudes, en unas dimensiones y finalmente en unas unidades, que es en lo que sí nos vamos a centrar, en cómo manejamos las unidades. ¿Sí? Bien. Aquí hay una que es... John. Señor. Ojo, ya la definición del kilogramo cambió. Ok. Ya la definición, ya todas las constantes, o sea, todas las unidades están definidas por constantes de la naturaleza. Que antes era el cilindro ese, pero ya no. Ya se define en términos de la constante de Planck. Y entonces ahora es 6 millones y pico por 10. Bueno, dependiendo, es definida en base a la constante de Planck, y como eso es una constante de la naturaleza, ya el cambio, si cambia el patrón, no cambia la medida, sino que la medida es una definición abstracta. Gracias, Cars, y sumamente importante ese comentario, ese aporte que nos da Cars, porque es clave que en esa nueva definición, como él lo dice, son cantidades invariantes de la naturaleza. Entonces, cada vez es un poco más sofisticada esa definición. Si se leen el libro del Metro del Mundo, van a ver que las unidades hace varios siglos atrás, pues eran muy relativos. Como el pie, el codo, pues era el tamaño del pie del rey, la distancia del codo que tenía el rey. Entonces, si el rey era grande o pequeño, las medidas iban a ser un poco diferentes. Pero sí, hoy se usa en esa clase de referencias a elementos fundamentales para poder sacar esas estimaciones.
Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo sí que es una vaina. ¿Okay? 9.192.631.770 periodos, o sea, ciclos de radiación correspondiente a la transición, oigan esto, entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, medidos a 0 grados Kelvin. Eso es un segundo. Es mejor decir que un segundo es 1, 2, 3. Pero aquí lo importante, insisto, es que hay unas medidas de referencia que están incluidas dentro de ese sistema decimal. Ese sistema de referencia internacional, perdón. Ahora, vamos a la práctica. O sea, ¿a qué nos lleva todo este tema, toda esta introducción de que existen esas medidas y esos cálculos? Bueno, como dijimos, no vamos a profundizar mucho en ellos, sencillamente saber que existen. Pero con lo que sí nos vamos a tener nosotros que enfrentar muchísimo es con los problemas para poder entender cómo usamos esas unidades o esas magnitudes en los problemas que necesitamos resolver. Entonces aquí vamos a ver 3 ejercicios. ¿Sí? Quiero recordarles, a ver dónde lo encuentro. No, un momento. Debe estar por acá. Yo hago aquí una pausa. Están viendo la pantalla, ¿no? Esta diapositiva fue de la semana pasada. Quiero que recordemos esta tabla, la de la izquierda, la tablita azul. Este es el Sistema Internacional de Unidades, donde hay una dimensión física, longitud, ¿sí? Que tiene un símbolo, tiene una unidad. O sea, las longitudes se miden en metros. Esto es clave, o sea, reconocer estas unidades básicas para cada una de las dimensiones físicas es clave a la hora de ir a resolver los ejercicios. ¿Sí? Cada que nos hablen de longitud, y ahorita lo vamos a ver, pues tenemos que pensar que la unidad con la que tenemos que trabajar es el metro. Si nos hablan de tiempo, es segundos. Si es masa, es kilogramo. Por ahora vamos a hablar de solamente esos 3. Entonces, cada que nos hablen de longitud, distancia, ¿sí? Vamos a pensar en metros. Cuando nos hablen de masa, en kilos. Y cuando nos hablen de tiempo, en segundos. Más allá de que muy seguramente nos vamos a encontrar con ejercicios donde en el enunciado, en el problema que estamos tratando de solucionar, nos hablan de centímetros o nos hablan de kilómetros. ¿Sí? Ahí toca hacer la conversión, pero el mensaje importante aquí es que si no hay ninguna indicación y nos hablan de longitudes, debemos siempre pensar en metros. ¿Sí? O sea, nuestro default, nuestro punto de partida son estas unidades fundamentales, el metro, el kilogramo y el segundo. Ahora sí vamos, a ver si me toca salir y volver a entrar aquí. Vamos a ver, vamos a tratar de aplicar eso, esa tablita que estábamos viendo ahí, aplicarla a estas 3 fórmulas que hay aquí. ¿Alguien reconoce esta fórmula? El área de un círculo. Es el área del círculo, donde el área es igual a pi por r al cuadrado. R es el radio. ¿Sí? Esta segunda fórmula también es muy conocida. La velocidad. Velocidad, que es distancia sobre tiempo. Entonces miren que aquí esas variables que estamos encontrando en las ecuaciones coinciden con la tabla del sistema de unidades. Estamos hablando de distancias, que ya sabemos que vamos a medir en metros, de segundos, de tiempos, que vamos a medir en segundos. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuál es? La última, la tercera. La aceleración. Es aceleración, que es la variación de la velocidad sobre el tiempo. Este triangulito lo que significa es esa variación. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de encontrar, de hacer la inferencia de en qué unidades me da cada una de estas ecuaciones. O sea, el área de un círculo en qué unidades me da.
la velocidad en qué unidades me da y por qué. ¿Sí? Que es el objetivo de la sesión de hoy, entender por qué. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Entonces aquí planteamos esta formulita. Ay, le perdí el punterito del mouse. Ah, aquí está. Bueno, entonces ustedes ven aquí lo que hicimos fue ampliar la fórmula. ¿Sí? Tenemos, perdón, siempre se me olvida. Tenemos pi, se me olvida cómo hacer la flecha. Pi, que es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, pero el r al cuadrado sí. El radio, ¿qué magnitud física representa? El metro, ¿no? El metro es una distancia, ¿sí? La magnitud es una longitud. Entonces nos vamos a ir por el metro. Eso es lo que estamos representando aquí en esta nueva ecuación. Miren, la A igualita área igual a pi, ¿sí? Como es adimensional, aquí no ponemos nada, por eso esto aquí está como en blanco, aquí no hay nada. En R, como es una longitud, usamos el metro, pero como está al cuadrado, entonces es metro por metro. Metro por metro da metro al cuadrado. Quiere decir que el área de lo que sea, si nos da, digamos que nos da un valor de 5, ¿5 qué? 5 metros cuadrados. ¿Pero de dónde sale el metro? Pues el metro cuadrado, pues de ahí, de aplicarle las unidades a esas magnitudes físicas. Como esto es una longitud, la unidad que tenemos que aplicar es el metro. Y como está elevado al cuadrado, pues hay que ponerlo 2 veces. Y por eso nos da que el área se expresa en unidades de metro al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Todavía. Bien, Sí, la muy claro. segunda. ¿Cuánto nos da la segunda? ¿En qué unidades nos da la segunda ecuación, la de velocidad? Metros por segundo. Nos da en metros por segundo. ¿Por qué? Pues porque ponemos la unidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia es una longitud. ¿Y cuál es la unidad para las longitudes? El metro. ¿Sí? Y tiempo, pues es tiempo. ¿Cuál es la unidad para el tiempo? El segundo. ¿Sí? Aquí no hay nada más que operar aquí. La unidad, el resultado de esta ecuación nos dará metros sobre segundos. ¿Sí? O sea, que cualquier resultado de velocidad nos da metros sobre segundo. Que uno casi nunca lo ve escrito así, ¿no? Uno normalmente lo ve escrito, digamos aquí, velocidad 5 metros sobre segundo. ¿Cierto? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Dependiendo de los libros donde uno esté estudiando, a veces se puede confundir porque algunos pueden usar esta forma de escribirlo, pero uno normalmente lo escribe así. Pero aunque esté, digamos, en forma horizontal, no se nos puede olvidar que lo que hay es esto. ¿Sí? Es como si fuera una fracción de unidades lo que está expresado ahí, metros sobre segundo. Muy bien. ¿Y la tercera cómo sería? Tenemos velocidad y tenemos tiempo. ¿Cómo creen que queda? Sobre el cuadrado. Muy bien. Me toca hacerle todos los clics. Aquí está. Metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí seguramente necesitamos una explicacióncita.
¿Sí? O sea, claro, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos allá? Bueno, tenemos velocidad. Mire que aquí está la primera parte. Aquí está la velocidad. La velocidad en el ejercicio anterior, ¿en qué nos daba? En metros por segundos. En esto, ¿no? Entonces, ese es el que ponemos acá. Esas unidades. O sea, la velocidad nos da en metro por segundo. ¿Y el tiempo en qué nos da? El tiempo nos da en segundos. ¿Sí? En segundos solos. Pero si yo tengo segundos solos, es como si tuviera el segundo sobre 1. Acuérdense, eso es como si fueran fraccionarios. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí segundos sobre 1, que es lo mismo que segundos. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué es lo que estamos expresando aquí en esta segunda parte de la ecuación? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo es la división entre fraccionarios? Pues bueno, una forma es, señor. La regla de la oreja, digo el profesor. La ley de la oreja. ¿Sí? Pero miren que esto a la larga es una división de fracciones. Eso es lo que no se nos puede olvidar cuando manejemos el concepto de unidades, porque sé que a muchos nos da trabajo el manejo de las unidades en los ejercicios. Esto lo que hay es una fracción, una división de fracciones. Entonces, ¿cómo es la ley de las orejas? Pues medios con medios y extremos con extremos. ¿Sí? M por 1 da M y S por S, S al cuadrado. Entonces, las unidades son metros por segundo al cuadrado. Esa es la razón por la cual las unidades asociadas a la aceleración, que es una cantidad física derivada, nos da en metros por segundo cuadrado. Entonces, uno normalmente se lo aprende. Y si tiene buena memoria, dice, ah, sí, no, eso es metro por segundo cuadrado. Pero ¿de dónde sale? Eso es lo que queremos transmitir en este momento, en esta porción del curso. ¿De dónde sale? Entonces, acuérdense, es mirar la tabla de referencia, la magnitud física, cuál es la unidad que le corresponde, se escribe, lo podemos practicar mientras lo manejamos y se le da manejo de fracciones. Voy a ir más rápidamente porque se nos está acabando el tiempo y nos falta quizás una parte también muy interesante. Aquí está. La fuerza. ¿Sí? La fuerza se define como la masa por aceleración, ¿cierto? Entonces nos preguntan aquí cuáles serán las unidades de la fuerza. Si es masa por aceleración, ¿cuáles serían las unidades? Si nos hablan de masa, ¿cuál es la unidad de referencia? Masa kilogramo. Claro, cuando nos hablen de masa, la unidad de referencia siempre será kilogramo. Y cuando nos hablan de aceleración, ya sabemos por el ejercicio que hicimos aquí en el anterior, que cada que nos hablen de aceleración, nos hablan de metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Miren que esta formulita la vamos a ampliar para poderle poner las unidades. Entonces, masa es kilogramos. Como aquí estamos hablando de fracciones para el manejo de las unidades, entonces kilogramos sobre 1. El que sea más hábil en estos manejos puede dejar solamente el kilogramo, pero ya sabe que está sobre 1. Y la aceleración, pues le ponemos sus unidades, masa sobre segundo al cuadrado. ¿Qué operación de fraccionarios tenemos acá? Una multiplicación, que es la que está expresada aquí. Tenemos kilogramos sobre 1 y tenemos metro, perdón, sobre segundo al cuadrado. Estos son dos fraccionarios. Y como la operación que nos están planteando aquí es una multiplicación, pues los multiplicamos acá. O sea, ¿cómo se multiplican estos fraccionarios? En línea recta. Kilogramo, kilo por metro y 1 por segundo al cuadrado. De tal suerte que las unidades resultantes o la unidad derivada para la magnitud de fuerza es kilogramo por metro
sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero viene de acá, mire, de hacer estas operaciones. Mire que partimos de las fundamentales, masa, longitud y tiempo, y al hacer las operaciones juiciosas, encontramos las unidades derivadas. Esto, 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, también se conoce como newton. ¿Sí? Entonces, esto más adelante lo vamos a reemplazar por la n del newton, pero ya sabemos que son kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Esta es una tablita de las unidades derivadas más usadas para sus lecturas dominicales. Después de almorzar, cuando se quieran relajar, pues se la pueden leer y la pueden aprender. Ahí queda sencillamente de referencia. ¿Sí? Ya para finalizar, vamos a hacer un ejercicio último que tiene que ver, ¿ustedes reconocen esta formulita? ¿O reconocen a este señor? Acuérdense que Juan Manuel es aficionado a, no sé cómo se llama esa afición, él colecciona billetes. Numismática se llama. ¿Cómo se llama? Numismática. Oh, bueno, eso. Este señor, ahí lo reconocerán, es Sir Isaac Newton. Y esta es la formulita para el cálculo de, pues de la fuerza de la gravedad, la atracción entre dos cuerpos. Vamos a hacerlo muy rápidamente aplicando los conceptos que ya repasamos. Entonces nos ponen dos condiciones. Las unidades de F significa fuerza, asumiendo que G es adimensional. Entonces vamos a asumir que G no tiene dimensiones. Vamos a hacer las veces de que fuera como pi, como un número, adimensional, no tiene unidades. Vamos a resolverlo y el segundo punto es qué unidades tendría que tener G para que F nos quede en una ecuación homogénea. Ya lo vamos a ver. Vamos a resolverlo aquí. Esta es la ecuación de la gravedad, ¿cierto? Esto es masa del primer cuerpo por masa del segundo cuerpo sobre el radio de la distancia que los separa. Como esto es masa, ¿qué unidad vamos a usar? Kilo. Y esto es radio, una longitud. ¿Qué unidad vamos a usar? Metro. Seguramente el metro. ¿Sí? Vamos a asumir, eso es lo que significa esta flechita aquí, que la gravedad es adimensional por ahora, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí los kilos para la masa del primer cuerpo y los kilos para la masa del segundo cuerpo. Y aquí vamos a poner los metros al cuadrado, porque nos están diciendo que es radio al cuadrado. Si multiplicamos esto, kilo por kilo, ¿sí? Kilo por kilo, estos dos nos da kilo al cuadrado. ¿Es claro, sí o no? Y m al cuadrado, ¿cierto? Ahí aparentemente, la verdad que cuando yo rayo se me daña la presentación. Miren qué interesante. Porque nosotros habíamos dicho anteriormente que fuerza en el ejercicio anterior era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero miren que si lo reemplazamos en esta ecuación y asumimos que G es adimensional, miren que nos dan unas unidades diferentes. Nos dan kilogramos al cuadrado sobre masa al cuadrado. ¿Sí? Porque yo debería decir, o sea, para mantener la ecuación homogénea, a un lado de la ecuación nos tiene que dar las mismas unidades que al otro lado. Entonces, fuerza, o sea, nos tiene que dar, sabemos que fuerza es kilogramo por m sobre segundo al cuadrado, es decir, newtons. Pero aquí no nos dio newtons. Este otro lado de la ecuación nos dio kilogramo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Ahí hay algo malo. ¿Qué es lo malo? Pues que G no es adimensional. Entonces nos toca identificar las unidades que tiene que tener G para poder cuadrar la ecuación para que nos quede homogénea. Vamos a volverlo a hacer. Entonces aquí tenemos que fuerza son los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, los newtons. O sea, decir esto es lo mismo que decir N, un newton. ¿Sí?
Y este era el que estábamos tratando de resolver, que nos dio kilogramo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Entonces, bajamos esta misma parte, pero para resolverlo dijimos que ya no podemos considerar que la gravedad sea adimensional. Entonces, vamos a ver qué dimensión, qué unidades tendríamos que poner a la G para cuadrar la ecuación. ¿Ustedes qué se imaginan que tenemos que poner aquí a nivel de unidades para poder organizar la ecuación? La aceleración. La aceleración, ¿cómo se expresa? En metros por segundo al cuadrado. Veamos. Pues arriba, no sé, quedaría creo que metros. Sí. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Y es, bueno, aquí lo que hay es como un truquito matemático, ¿no? Para poder cuadrar las unidades, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que la gravedad está expresada en newtons, o sea, en una forma resumida, y después busco las unidades para poderlas cancelar. Entonces digo, newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. De manera que yo pueda cancelar metro cuadrado con metro cuadrado, kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado, y miren que me queda solo newtons. Ahí, si nos da la fuerza que nos daba antes, que nos daba en newtons, y aplicamos estas unidades para la constante gravitacional, ahí sí ya nos da una ecuación homogénea. ¿Sí? Este es sencillamente un ejercicio para como, desarrollar esa destreza en el manejo de las unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad de la fuerza gravitacional según esto? Newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Sí, yo creí que era una aceleración, y como la de la Tierra, ¿verdad? La caída de los cuerpos. Pero no, no es así. Sí, es cierto, tiene razón. Correcto. Bueno, al final, queda también para lectura dominical, como las unidades más frecuentes o de uso frecuente en el sistema internacional. Y eso es todo en esta segunda lección de matemáticas básicas, donde estamos viendo el manejo de unidades. Recuerden el sistema de referencia, las unidades fundamentales, las tres más usadas: longitud en metros, masa en kilogramos y tiempo en segundos. Y ya luego es escribirlas y hacer las operaciones correspondientes, las operaciones aritméticas con esos fraccionarios para poder identificar las unidades que tienen. Muy bien, eso es lo que teníamos para hoy.